Hola querido alumno, espero que estés muy bien, con deseos, ganas de aprender en esta segunda clase que tenemos acerca de la termodinámica. Traté de escoger una imagen como la que se representa acá que muestra por qué esta parte de la química es importante. Te fijas abajo en la parte 1, 2 se muestra una combustión, carbón, lo que lleva a que el agua que está en la parte superior se evapore. Y esta agua evaporada mueve un pistón que lo que hace entonces es producir movimiento. Esto que está acá describiéndose es la base, ¿no es cierto?, del motor a vapor, que implicó entonces que la energía química almacenada en los enlaces se transformara, en este caso, finalmente en energía mecánica. Nuestro objetivo es poder comprender entonces las relaciones de la energía en las reacciones químicas. Vamos a ver tres aspectos de lo que significa la entalpía. La energía de enlace, un concepto fundamental, lo que es la entalpía estándar y finalmente una aplicación de la entalpía a través de la ley de Hess. Vamos con el tema de la energía de enlace. Anteriormente hemos estudiado que las sustancias químicas formadas por la partícula fundamental, que es el átomo, no se encuentran solas, sino que ellos se encuentran unidas entre sí por medio de enlaces químicos. Ahora bien, en nuestro caso decimos que se llama energía de enlace a la variación de entalpía que tiene lugar cuando en estado gaseoso y en condiciones estándar un mol de moléculas se disocia en sus átomos. Siempre sucede con estas definiciones que cuesta asimilarlas si es que no tenemos un ejemplo. Esta imagen entonces nos puede servir para aclarar estos conceptos. En primer lugar vemos que hay dos columnas. En la primera se nos muestra un enlace y en la segunda la energía asociada. Por ejemplo, aparece el enlace que hay para formar la molécula de hidrógeno, H2. Lo que ahí sucede es que hay un enlace simple, HH. Y en este enlace simple nos está diciendo que se necesitan 436 kilojoule por mol de moléculas de hidrógeno asociadas a este enlace. En segundo lugar, por ejemplo, nos aparece un enlace entre carbono y carbono. Y interesantemente, la segunda parte acá nos aparece también entre carbono y carbono, pero un enlace doble. Nos podemos dar cuenta que el enlace doble tiene más energía que el enlace simple, pero interesantemente no es el doble de energía. Nos debiese haber dado alrededor de unos 700 kJ por mol, pero da un poco menos. Eso se estudiará en otro video en el cual veremos por qué la energía no es el doble. Y así entonces en esta tabla nos aparecen distintos tipos de ejemplos de enlace, es decir, cuando dos átomos se unen hay una energía asociada y eso se conoce como entalpía de enlace. Ahora bien, a partir de esos valores que recién describimos, nosotros podemos calcular la entalpía de una reacción. Lo podemos hacer de la siguiente manera. La entalpía delta HR, es decir, de reacción, correspondería a la sumatoria de la energía de los enlaces rotos más la sumatoria de la energía de los enlaces formados. Ahora bien, una ruptura de enlace nosotros la vamos a interpretar con un signo positivo y cuando nosotros hablamos de la formación de un enlace, lo vamos a representar con un signo negativo. Esto se debe a lo siguiente. Cuando nosotros queremos romper un enlace desde el exterior, desde el medio, el entorno, tenemos que aportar energía para romper ese enlace. Por otra parte, cuando se forma un enlace entre dos átomos, se libera energía. Y esto sucede porque los átomos se unen químicamente para alcanzar mayor estabilidad,
al asemejarse al gas noble más cercano y necesitan menos energía, por lo cual la energía extra se libera. De tal manera que dependiendo si el enlace se rompe o se forma es el signo que tenemos que considerar de la tabla anterior. Veamos esto a través de un ejemplo. En este caso se nos representa una ecuación química donde ya la tenemos balanceada y en este caso tenemos una reacción de combustión en el cual el combustible se conoce como el etano. Este es un gas que reacciona con el oxígeno, con 7 moléculas de oxígeno y libera 4 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. ¿Qué podemos darnos cuenta mirando esto? Que tanto reactantes como productos son sustancias que tienen enlaces químicos y no tienen solamente uno, sino que tienen hartos. En la siguiente imagen entonces se nos representan cómo son estos enlaces. Nos damos cuenta que todos los enlaces de la primera molécula etano son enlaces simples. La gran mayoría son entre carbono e hidrógeno. Nos damos cuenta que una molécula de etano tiene en total 6 uniones carbono-hidrógeno y una unión carbono-carbono. Y eso, además, hay que multiplicarlo por 2 porque son 2 moles de etano. Por otra parte, el oxígeno tiene un enlace doble. Fíjate entonces que para poder hacer correctamente el cálculo de la entalpía a través de la energía de los enlaces, es muy importante saber bien cuál es el enlace químico que se está formando. Finalmente, en los productos nos damos cuenta que el dióxido de carbono tiene 2 enlaces por cada molécula entre carbono y oxígeno, y en el caso del agua tiene 2 enlaces entre oxígeno e hidrógeno. Cada uno de ellos hay que multiplicarlo por el coeficiente estequiométrico. Veamos esto a través de un ejemplo concreto. Imaginemos lo siguiente: calcular la entalpía de formación del amoníaco según la siguiente reacción. Ahí nos aparece la ecuación balanceada y también nos aparece escrita la reacción. Acá tenemos un enlace triple entre nitrógeno y nitrógeno, un enlace simple entre hidrógeno y hidrógeno, pero multiplicado por el coeficiente estequiométrico que es 3, y también tenemos el enlace simple que hay entre nitrógeno e hidrógeno, pero que son 3 por cada molécula de amoníaco. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer el cálculo de la entalpía? Tenemos que mirar esa tabla anterior que señalamos y podemos decir lo siguiente. Primero se determinan los enlaces que se rompen y también los enlaces que se forman. En este caso, nosotros tenemos que se rompe un enlace nitrógeno-nitrógeno y se rompen 3 enlaces hidrógeno-hidrógeno. Por otra parte, se forman 6 enlaces nitrógeno-hidrógeno. Esto se debe, como dijimos, a que cada molécula tiene 3 enlaces nitrógeno-hidrógeno, pero como son 2, es decir, en total son 6. Luego se buscan las energías de los enlaces que se rompen y se forman en la reacción. Y ahí aparecen descritos los que se rompen y también los que se forman. Finalmente, como lo señalamos anteriormente, tenemos que tener en cuenta el signo. En este caso, como son enlaces formados, significa que en los enlaces nitrógeno-hidrógeno les debemos colocar un signo negativo. Lo multiplicamos por 6 y hacemos la suma y esto nos da menos 81 kilojoule partido por mol. ¿Qué nos está diciendo este valor? Esto es interesante. Primero nos dice que es de signo negativo, es decir, esta es una reacción exotérmica, libera calor. Pero no solamente eso, nos dice cuánto calor libera por mol, en este caso que se está, reaccionando. El valor entonces indica la cantidad de energía que se requiere para llevar a cabo la reacción. Se deduce que es una reacción exotérmica. El poder calcular la entalpía de una reacción por medio de la energía de los enlaces tiene la ventaja que es fácil de comprender. Se entiende el proceso por el cual se obtiene un valor numérico de energía.
Sin embargo, tiene dos limitaciones. En primer lugar, es bastante largo, porque hay que conocer la estructura de Lewis de cada uno de los reactantes y productos y hay que fijarse bien de no equivocarse en esos valores. Pero la limitación más importante es que todos estos valores de tablas de energía de enlace son solo válidos cuando estas sustancias están en estado gaseoso. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un combustible líquido o tenemos, por ejemplo, uno sólido? Ninguno de estos cálculos van a ser correctos. Por eso es importante introducir el concepto de la entalpía estándar de reacción. Y podríamos decir lo siguiente, que se llama entalpía estándar de reacción al estado normal o estándar de un elemento a la forma física más estable en la presión de una atmósfera y a 25 grados Celsius. A esto se le asigna este valor de 0 que aparece aquí. Este valor de 0 que está acá indica estas condiciones estándar. Dicho de otra manera, por ejemplo, pensemos en el carbono. Nos preguntamos, ¿el carbono a una presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius, ¿en qué estado de la materia se encuentra? La respuesta sería que el carbono está en estado sólido. Pensemos, por ejemplo, ahora en el agua, a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius, ¿en qué estado de la materia se encuentra? La respuesta sería líquido. Y estos serían entonces el estado normal y el valor de la entalpía de ese estado se llama entalpía estándar. Ahora bien, la entalpía estándar se encuentra tabulada y te voy a dejar ese documento para que los tengas. Y a esto se les denomina entalpía estándar de formación. Es la cantidad de energía absorbida o liberada que resulta de la formación de un molde compuesto a partir de sus elementos en condiciones estándar. Tratemos de entender un poco más acerca de esta definición. En primer lugar, es el cálculo del valor de entalpía de un mol de una sustancia a partir de sus elementos. Por ejemplo, acá nos pone para que analicemos el octano. El octano tiene, digamos, fórmula C8H18, el doble más 2 de hidrógeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que forman a esta sustancia? Tenemos el carbono, que ya dijimos anteriormente que está en estado sólido, y tenemos al gas hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno no se encuentra como H, sino como H2, en estado gaseoso. Ahora, si nos damos cuenta, esta reacción tenemos que balancearla. Acá lo haríamos colocando un 9 acá adelante y en el caso del carbono tendríamos que colocar un 8. ¿Sí? Estos nos van a dar como resultado un mol de octano. Cuando nosotros obtenemos ese valor de entalpía, ese valor de entalpía se llama la entalpía de formación del octano. Y como dije, esos valores ya se encuentran previamente tabulados. Y la ventaja de este sistema es que ya no necesitamos estar mirando las tablas de energía de enlace para hacer el cálculo de la entalpía. Durante este video hemos podido comprobar que para poder conocer la energía asociada a una reacción química necesitamos el concepto de entalpía. Este primeramente lo observamos en lo que era la energía de enlace, que era más o menos simple de entender, pero complejo de trabajar. En segundo lugar, estudiamos esta entalpía estándar, que ya está en tablas de datos y es más fácil de calcular. En un próximo video revisaremos entonces acerca de la ley de Hess. Espero que esto te haya ayudado y te haya hecho la química más fácil. Que tengas un excelente día.